Peter Stanford, Ángeles, su historia visible e invisible. Continuación de la parte primera. Las primeras referencias a Isis se remontan a la quinta dinastía de los faraones, alrededor del año 2500 a.C., y a través de los milenios a Isis se le han otorgado muchos roles, entre los cuales se encuentra el que la describe con alas y con ellas extendidas rocía la tierra con un perfume celestial, o para traer aire fresco al inframundo, donde hace de guía para los muertos en su viaje al más allá. Además de quedarse con Isis, los antiguos griegos tenían muchos otros emisarios de los dioses alados, entre ellos Hermes, de quien hablan en sus textos tanto Homero como Hesíodo, alrededor del siglo VIII a.C. La misma fecha para la sección más temprana del libro de Isaías, donde aparece el Santus. Una de las tareas de Hermes, como en el caso de Isis, era acompañar a las almas de los muertos por su camino. Tanto Homero como Hesíodo hacen referencia a demonios, deidades menores, en algún lugar entre los humanos y los dioses, que actúan como espíritus guías benévolos, y que a veces tienen alas o sandalias aladas, a pesar de que no se les ve a menudo. Son, según indica Hesíodo en su poema épico Los trabajos y los días, seres buenos que repartían riquezas, permanecían invisibles y eran conocidos por sus actos. Es una descripción que se podría aplicar fácilmente a un ángel de la guarda, y como los ángeles posteriormente se convertirían en un tema de especulación incesante en el ámbito del pensamiento judío, cristiano e islámico. Lo mismo que ocurrió con los demonios de la antigua Grecia, que eran objeto de debate y discusión. Hesíodo, por ejemplo, los conectaba con la veneración de los ancestros, sugiriendo que los poderosos deberían seguir siendo honrados tras la muerte en forma de demonios. En sus comunidades locales, algunos griegos construían santuarios para los demonios de sus héroes muertos, mientras que Homero defendía que los demonios estaban más cerca de los dioses que de los humanos. Varios siglos más tarde, Platón, 427-347 a.C., el filósofo que fundó la Academia de Atenas como el primer centro de educación superior, mantenía que el demonio estaba inextricablemente ligado a los humanos, como el equivalente de cada alma individual desde el momento del nacimiento y separada de su cuerpo. En particular recordaba en Fedón cómo su profesor Sócrates, considerado el padre fundador de la filosofía occidental, había podido oír la voz de su demonio personal. Era la fuente de su genio, que le apartaba de los errores, aunque nunca enseñándole de forma directa qué hacer o decir. Su rol era el de inspirar pensamientos y acciones humanas, sugería Platón, más que aconsejar o mandar. La naturaleza de los demonios fue posteriormente definida en el período helenístico tardío, 300 hasta 30 a.C., para incluir la idea de que los demonios podían ser guías espirituales tanto buenos como malos. Tal división, a su vez, influenció a los escritores judíos y cristianos. El filósofo judío Filón de Alejandría, 20 a.C., 50 después de Cristo, por ejemplo, trabajó para conciliar las ideas de los griegos con las escrituras hebreas. Los seres que otros filósofos denominaban demonios, indicaba Moisés, normalmente que se referían a ellos como ángeles. Para enfatizar este solapamiento, añadió que las almas, demonios y ángeles tienen nombres distintos, pero hacen referencia a la misma realidad. Los nombres de los ángeles procedentes de Babilonia. El prototipo de los distintos papeles que desempeñaron los ángeles en el judaísmo y de ahí al cristianismo y posteriormente en el islam se puede vislumbrar en estos relatos,
pero vamos a saltar hacia adelante en nuestra historia para no perder de vista otras influencias potenciales para Isaías y la sorprendente descripción que ofrece del serafín en su Sanctus. Si ampliamos el campo de visión entre los sumerios, acadios y posteriormente asirios y babilonios, civilizaciones conectadas y altamente desarrolladas agrícolamente que crecieron y se expandieron desde el año 4000 a.C. a partir de un núcleo con fértiles campos entre los ríos Tigris y Éufrates, en los que es hoy en día la parte sur de Irak, encontramos figuras aladas, poderosas e íntimamente intimidantes que se usaban como símbolos de poder terrenal, casi divino, y como deidades. Se exponían en las estructuras de los palacios sagrados de piedra que se convirtieron en algo frecuente por primera vez en estas zonas, los precursores de templos, sinagogas, iglesias y mezquitas. Estos edificios expresaban la unión física entre el, a menudo invisible poder de los dioses que se enraizaba físicamente en el mundo material. Entre las figuras que usaban para decorarlas estaba Pazuzu, un híbrido de hombre y animal que volaba, que a su vez era un demonio que atraía la hambruna en la estación seca, y el guardián protector para aquellos que le adorasen de otros espíritus malignos. Además, a menudo la forma y el tamaño de estas construcciones podía expresar el deseo de estar más cerca de los dioses. Los zigurats o templos en forma de pirámide, así como las dedicados Marduk en el poema épico sobre la creación en Babilonia, el Enuma Elis, ofrecían un techo entre el cielo y la tierra, donde los humanos podían encontrarse con lo divino cara a cara. Sin embargo, se podría decir que la mayor influencia en los ángeles que figuran en nuestras tarjetas de felicitación de Navidad procedió de los espíritus alados del zoroastrismo, la religión de los seguidores del profeta Zoroastro, quien se cree que vivió en el actual Irán en algún momento entre los años 15.000 y 10.000 a.C. Su sistema de creencias se extendió por toda la región en varias formas hasta el siglo VII después de Cristo, cuando el auge del Islam lo desplazó. El paralelismo más obvio se da entre nuestros ángeles y los Frabasi del zoroastrismo, que a menudo son descritos como guardianes de las murallas del cielo antes de descender a la tierra para ejercer de espíritus protectores para los creyentes. Como muchos de los aspectos del zoroastrismo, su rol y estatus exacto es objeto de debate entre los académicos, puesto que no se mencionan en las partes conservadas de Avesta, el libro más sagrado del zoroastrismo, que ha sobrevivido. Se estima que alrededor de una cuarta parte del original. Existen referencias en ellos en el Gathas, una colección de himnos y de otro tipo de textos escritos por Zoroastro. En ellos se describe un ejército de Frabasi, asistentes creados por Ahura Mazda, el señor de la luz y de la sabiduría, para ayudarle en su lucha contra Angra Mainyu, el señor del mal y de la destrucción. Al posicionar un dios bueno contra un dios malo, el zoroastrismo fue uno de los primeros sistemas de creencia dualista y convirtió el mundo en una batalla cósmica entre poderes divinos iguales y opuestos. Como los demonios en la antigua Grecia, cuesta ser preciso a la hora de comparar los Frabasi con los ángeles, por su importancia sube y baja, por cómo se describen en los escasos documentos supervivientes zoroastras. Nuestra capacidad para entender adecuadamente el desarrollo de esta figura se ve mermada por la relativa escasez de materiales conservados. Sin embargo, parece que lo que ocurre es que una corriente del zoroastrismo, conocida como zurbanismo, aliada al poder geopolítico en Babilonia, denominado al menos desde el siglo IV a.C. en adelante. En ella los Frabasi salieron a la palestra como modelos o espejos
de la perfección espiritual, más que como guardianes enviados del cielo para los creyentes. Entre los descendientes actuales directos de los zoroastrianos, la fuerte comunidad de 200.000 parsis que se halla sobre todo en la India, a donde huyeron cuando fueron perseguidos por el Islam, existe una vez más una visión algo distinta y los Fravashi se consideran como espíritus protectores de sus ancestros que cuidan de sus familiares vivos. Para añadir más confusión, se cree que el Faravajar, la descripción de una criatura parecida a un ángel con alas, que representa el espíritu humano infinito que usualmente se considera símbolo del zoroastrismo en su forma actual, es una invención del siglo XIX, creado como reacción al colonialismo europeo y diseñado como un elemento de unión nacional para Irán, su historia, su cultura, más que una imagen religiosa. De este modo, los Fravashi no ofrecen grandes pistas sobre su potencial influencia sobre el serafín de la imaginación de Isaías. Las partes del libro que contiene el Santus fueron escritos antes que los pasajes que reflejan una influencia mucho más fuerte del zoroastrismo en el judaísmo. Estas partes del libro de Isaías fueron completadas durante la larga exposición de los judíos a las creencias y prácticas zoroastras durante su exilio en Babilonia entre los años 587 y 539 a.C. Esta cautividad fue el resultado de su derrota con Nabucodonosor, el rey de Babilonia, que añadió carga traumática a los judíos y a su sentimiento de abandono porque Yahvé no les ofrecía su ayuda cuando destruyeron su templo en Jerusalén. Esta influencia zoroastra sobre el judaísmo que se halló en algunas partes posteriores del libro de Isaías forma parte de un impacto mayor que el exilio tuvo en los judíos. Para esta historia de los ángeles en Proverbio de Talmud, la compilación escrita de las leyes judías y el debate entre los rabinos sobre estas, que se empezó a compilar en el siglo II después de Cristo, resume muy bien todo esto que dice que los ángeles proceden de Babilonia. Los ángeles con nombre mencionados son los arcángeles Gabriel y Miguel, que se hallan en el libro de Daniel, uno de los libros de las escrituras hebreas, que es del año 165 a.C., así como Rafael y otros, que aparecen en el libro de Enoch, que exploraremos más adelante. La supuesta inspiración babilónica, zoroastra, para estos arcángeles con el nombre son sus 6, 3 hombres y 3 mujeres, Amesa, Espanta o inmortales santos. En el Yasna, la principal obra litúrgica zoroastra, se narra como Ahura Mazda crea a cada uno de los 6 para alinearlos con él, como si fueran chispas divinas. Un eco de esta descripción, las chispas centellantes, lo encontraremos más tarde en los ángeles del paraíso de Dante. Son la forma visible del Dios creador que es invisible y le pueden poner distintas caras a lo divino. Cada una de las 6 Amesa, Espanta, tiene virtudes individuales, buenos propósitos, honestidad, poder, devoción, plenitud e inmortalidad, y todos forman parte de la batalla cósmica con el maligno Ankra Mainyu. Por sus capacidades son más poderosos que los Fravashi e iguales, a lo mejor, de la clase de un ángel. ¿Cómo se comparten las ideas? Fue la interacción humana entre diferentes religiones y sistemas de creencia en el exilio, en la guerra o simplemente a través de encuentros de gente de otros barrios o trabajos, lo que hizo que los ángeles poblaran las páginas de las escrituras hebreas, del Nuevo Testamento y posteriormente del Corán. Los lazos físicos creados con las rutas comerciales entre el este y el oeste, la famosa ruta de la seda entre el Mediterráneo y el Himalaya, que enlazaba Asia con Europa, podrían haberse desarrollado hasta el siglo II a.C., pero mucho antes de esta fecha tuvo que haber un intercambio de ideas. Sin embargo, la proximidad geográfica y comercial no es el único factor a tener en cuenta.
En la última mitad del siglo, los historiadores han insistido cada vez más en la importancia del periodo entre los años 800 y 300 a.C., una época que denominan era axial, porque fue el momento en el que emergieron muchas de las religiones más importantes del mundo alrededor de un eje común de creencias.